siempre. Eso está bueno, padre, qué alegre. Buenas noches, padre. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bendiciones, padre. Gusto de verlo. Gracias, gracias. Buenas noches, padre Javier, Eric y Verónica Melgar los saludan, qué bueno ¿Qué verlo, tal, Eric? escucharlo. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, padre. Muy bien, gracias, encerraditos, padre. Ay, Buenas noches. saludos, buenas noches. Buenas noches, padre. Le saluda Ricardo. Ricardo, ¿cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, padre. Aquí estamos ya listos. Damos unos 2 minutitos, ¿está bien? Claro, por supuesto, ¿no? Sí. Ahí ustedes son los que mandan. Gracias, padre, muy amable. Agradecerle desde el principio este tiempo que se tomó y que su bendición llegue a todas nuestras casas. Buenas noches a todos. Vamos a dar unos 2 minutos. Buenas noches, padre. Saludos, buenas noches. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hoy nos vamos a reunir por primera vez y esperando ya tener un fin de toda esta pandemia y si no, pues seguirla llevando con todo nuestro corazón, unido a nuestro Jesús y a nuestra Virgen que siempre está con nosotros. Queremos dar la bienvenida a todos y primero Dios ya estén todos en conexión en un momento, pero vamos a iniciar por razones de respeto a los que ya están aquí y le paso la voz a Jenny. Ella nos va a hacer favor de hacer la oración inicial. Buenas noches a todos. Buenas noches, padre Javier. Entonces nos ponemos en disposición para poder orar a nuestro Padre Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 24 al 25. Y estemos pendientes unos de otros para estimularnos a la caridad, a las buenas obras, sin abandonar nuestras propias reuniones, como acostumbran algunos, sino animándonos tanto más cuanto más cercano veis el día. Palabra de Dios. Dios Padre bueno, primero que todo, pues pedimos tu inspiración divina con tu Santo Espíritu, para que unidos a Él podamos nosotros crecer en el amor a ti y hacia nuestros hermanos. Que valoremos los dones que nos regalas todos los días, la vida, la familia, el trabajo y por supuesto pertenecer a esta comunidad. Mueve nuestro corazón para servir con alegría, humildad y sobre todo amor. Y que todo lo hagamos animados para que te agrade lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Regálanos tu sabiduría, así podemos realizar obras buenas, movidos por tu amor, y que Mamita María nos enseñe a tener un corazón dispuesto para seguirte, conocerte y entregarte nuestro ser completo.
Danos una esperanza firme y una fe madura para no decaer en las tribulaciones que se nos presentan. No debemos tener miedo, sino tener confianza plena en ti, que tú siempre estás con nosotros. Te agradecemos, Señor, porque siempre perseveramos en esta comunidad que tú nos has regalado, a la cual nos llamas a servir. Todo esto te lo pedimos y agradecemos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, auxilio de los cristianos, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Javier, con mucho gusto y con mucha gratitud está usted en el uso de la palabra. Muchas gracias. A todos, a todas. Gracias, gracias. Comienzo por agradecer a Ricardo y a todo el equipo de liturgia que han preparado este momento de formación. Me parece bastante oportuno retomar las formaciones, porque pues hay que un poco superar las dificultades, ¿verdad? Y buscar otras maneras de seguir formándonos. Fíjense que aquí hay 4 palabras que a mí siempre me gusta recordar en estos contextos de iglesia y en las circunstancias propias que estamos viviendo de confinamiento y de mucha precaución a causa de la epidemia. Y son estas 4 palabras. Primero, la fraternidad. Seguir cuidando la fraternidad también en estas circunstancias. Y eso significa pues llamándonos por teléfono, mandándonos mensajes de texto, un WhatsApp, una llamadita, estar siempre pendientes de nosotros, pues, ¿verdad? La vida fraterna, la fraternidad. Segundo aspecto es nuestra oración, ¿verdad? Seguir rezando, seguir encomendándonos a Dios, buscar la manera de rezar el rosario o de celebrar la Eucaristía desde el hogar, ¿verdad? La tercera cosa es la formación, ¿verdad? Seguir formándonos, seguir leyendo, seguir estudiando, conociendo más y mejor el servicio que prestamos, ¿verdad? Que en este caso sería el servicio litúrgico, ¿verdad? De las celebraciones litúrgicas, ya sea como lectores o como ministros extraordinarios de la comunión, en fin, entonces, formación. Y por último, apostolado, servicio, trabajo apostólico, trabajo pastoral, ¿verdad? Seguir sirviéndole a Dios y a la gente de alguna manera también en estas circunstancias, ¿verdad? Entonces, estas 4 palabras yo creo que pues es bueno tenerlas siempre presente en todos los grupos de iglesia. Se las repito: fraternidad, oración, formación y apostolado. Vida apostólica. Así es que para que lo tengamos presente, ¿verdad? Y hoy esta actividad pues apunta sobre todo al tema de la formación. Claro, hemos hecho un momentito de oración, también ahorita quiero también que tengamos un momento para presentarnos así muy rápidamente, al menos quiénes son los que están recibiendo esta formación, ¿no? Tal vez no cada uno, ¿verdad? Pero sí como que los coordinadores me digan, miren, padre, están tales grupos, los miembros de tales grupos y los miembros de tales grupos, así rápidamente, así es que, bueno, nuevamente les agradezco la invitación, agradezco también al padre Atilio que esté siempre pendiente de ustedes y que haya favorecido también este encuentro formativo, y a toda la gente que pues está ayudándonos con el soporte técnico, ¿verdad? De las transmisiones y ese tipo de cosas. Así es que gracias. Ricardo o Jenny, no sé, alguien si me pudiera contar quiénes están presentes en esta formación. Sé que es el equipo de liturgia, pero digamos un poco para que me expliquen. Padre, anteriormente el equipo de lectores y de ministros de la comunión estaban separados. Desde hace algún tiempo para acá, gracias a Dios, ya estamos unidos y es el equipo de liturgia. Entonces usted tiene aquí, tiene a los lectores y tiene a los ministros.
que estamos siempre ayudando y tratando de estar aquí con usted. Ok, excelente, ¿no? Pues gracias. Yo comienzo entonces también por agradecerles el servicio que ustedes prestan, ¿verdad? Distribuyendo palabra de Dios, si son lectores, o distribuyendo el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Si son ministros extraordinarios de la comunión. Así es que de veras gracias por el servicio que prestan, sabiendo que es un servicio que prestan no al párroco, no a los sacerdotes, sino que ustedes trabajan para Dios, ¿verdad? Distribuyendo palabra de Dios cuando la leen en las celebraciones litúrgicas y distribuyendo el cuerpo de Cristo. Así es que, pues gracias y felicidades por buscar estas formas para formarse, ¿verdad? Para seguir siempre en sintonía con todo lo que hacemos en la iglesia, ¿verdad? Así es que gracias de corazón. Quiero comenzar este momento formativo haciéndoles una pregunta y bueno, ustedes siéntanse en la libertad de responder, de escribir sus respuestas, ya sea en el chat del Facebook o en el chat de aquí del Google Meet. Cuéntenme una cosa, ¿cuál es la imagen de Jesús que a ustedes les ha marcado más en su vida? A lo mejor porque, no sé, es una imagen que ustedes recuerdan desde niños. No sé, la imagen, por ejemplo, de Jesús, el Jesús de la Divina Misericordia, o el Jesús Maestro, o el Sagrado Corazón de Jesús, o el Santísimo Sacramento del altar, Jesús Eucaristía, o el Jesús de alguna película, por ejemplo, aquella famosa película, ¿verdad?, de Jesús de Nazaret, o el Jesús de la película de La Pasión de Mel Gibson, no sé, o no sé, la imagen de Jesús Nazareno, el Jesús sepultado de alguna iglesia. ¿Qué imágenes de Jesús tienen ustedes presentes en su corazón, en su mente desde que eran niños? Aquí estoy leyendo ya algunas respuestas. El Jesús de la Divina Misericordia, el corazón, el Jesús Eucaristía y Jesús Buen Pastor, ven qué interesante, Jesús de Candelaria. Luego dice, a mí en lo personal me marcó la imagen de Jesús que sana a los enfermos, qué interesante. Sagrado Corazón de Jesús, el Santísimo, Jesús Peregrino, interesante. El Sagrado Corazón, el Divino Niño Jesús, Jesús Eucaristía, Sagrado Corazón. Jesús del Santo Entierro, es cierto, a mí también me impresionaba ver las procesiones con la urna, ¿verdad? Con el Nazareno, con Jesús en el Santo Entierro. A ver, ¿qué más? Jesús el Buen Pastor, bien. Jesús crucificado, interesante. Pues, ok, ya muchos han respondido y es interesante, pues digo yo, tomar conciencia, Jesús del Consuelo, tomar conciencia de qué imagen de Jesús tenemos. Yo hoy quiero presentarles concretamente una imagen y va a ser la imagen del Buen Pastor. De eso quiero hablar hoy. El Buen Pastor, como parte de la espiritualidad cristiana, parte también de la espiritualidad salesiana, porque pues somos una parroquia confiada a la congregación salesiana, a los salesianos de Don Bosco, ¿verdad? Aquí aparece también, dice, un cuadro de Jesús que está sonriendo, un Jesús sonriente, qué bonito. Pues como les decía, quiero presentarles la imagen de Jesús Buen Pastor. Me voy a hacer ayudar aquí de una presentación que he preparado. Es probable que al compartir la pantalla después ya no pueda ver los chats, así es que pues tenganme un poquito de paciencia. Esta es la primera diapositiva que les muestro sobre la pregunta que les hice, ¿verdad? De ¿cuál imagen de Jesús recuerdas desde tu infancia?
Y ahora, pues como les decía, les deseo presentarles la imagen de Jesús, el buen pastor. Aquí en el Evangelio de Juan se lee que el buen pastor da su vida por las ovejas. Para la espiritualidad salesiana, ahí les presento esta fotografía de San Juan Bosco, que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es una fotografía real, esa es una gran ventaja que tenemos la congregación salesiana, que te contamos con fotografías reales de San Juan Bosco. Pues esta es una de ellas. San Juan Bosco está ahí, vean qué interesante, confesando a sus muchachos. También para don Bosco la imagen del buen pastor fue fundamental dentro de su espiritualidad y dentro de su trabajo apostólico. Y esta pasión del pastor hizo que dijera cosas como estas, ¿verdad? Hasta mi último aliento será por los jóvenes. Voy a trabajar por ellos, me voy a desgastar por ellos. Entonces, para don Bosco también fue importante la figura del Cristo buen pastor. Y comienzo contándoles algo que seguramente pues ustedes sabrán, y si no, pues ahora se enteran. Para San Juan Bosco, cuando él tuvo 9 años, o cuando él tenía 9 años, tuvo un sueño que él interpreta como un sueño vocacional. Y es interesante porque en ese sueño se aparece Jesús así, como Jesús, un buen pastor, ¿verdad? Y Juanito Bosco, se siente también llamado a consagrar su vida como pastor de los muchachos. Entonces, esta imagen que ustedes ven en pantalla, pues aparece Jesús, el pastor. Se trata de un sueño claramente cristológico, es decir, Jesús, el buen pastor, es el dueño del rebaño y es el centro del relato y el centro del mensaje de este sueño. Y la espiritualidad que se le enseña a vivir a Juan es así, una espiritualidad pastoral, es decir, de pastor, vivida bajo la guía directa de la Virgen María, que es interesante porque Jesús, el buen pastor, que es el dueño del rebaño, le ordena a Juanito Bosco ponerse al frente de un rebaño que había ahí, de ovejas. Primero eran bestias salvajes, animales salvajes que se fueron convirtiendo en ovejas, en corderos, y se le ordena a él ponerse al frente de este rebaño. Y es voluntad de Jesús, el buen pastor, darle a Juan Bosco a la Virgen María como maestra. Y entonces la señora que aparece en el sueño de los 9 años es precisamente la Virgen María, con un aspecto también ella de una pastorcita. Permítanme, voy a dejar de compartir la pantalla porque escuché que alguien más va a entrar a la reunión. Ok. Ya, sigamos. Ahora, les presento un nuevo personaje, que es este sacerdote, San José Cafaso. San José Cafaso se encontró con Juan Bosco en 1830, cuando Juan Bosco tenía 15 años y José Cafaso tenía 19 años de edad, ¿verdad? Ellos van a llegar a ser grandes amigos. Y José Cafaso se convertirá en el confesor y en el director espiritual de Juan Bosco. Y prácticamente el mismo don Bosco dice que él aprendió a ser sacerdote gracias a él. Muy bien, perdonen que todavía hay gente entrando a la charla. Muy bien. Entonces, José Cafaso, siendo ya sacerdote, y Juan Bosco también siendo ya sacerdote, recién ordenado sacerdote, se le invita a
entrar a una residencia de sacerdotes, a una residencia eclesiástica. Y ahí el director de esta residencia de sacerdotes era precisamente San José Cafaso. Ahí prácticamente los sacerdotes recién ordenados, que tendrían más o menos unos 25 años de edad, se preparan todavía más en algunos aspectos. Concretamente, se les forma ahí para ser pastores y para ser directores espirituales. Y se les da una formación en teología moral, ¿verdad? También una formación en homilética, es decir, para ser buenos predicadores y que sus homilías pues sean buenas, ¿verdad? Y en ascética. Estas eran como las grandes áreas del pensum de estudios, digamos así. Pero la formación no era solo teórica, sino que también San José Cafaso les hacía vivir actividades pastorales así bastante intensas, o como diríamos hoy, hacían pastoral de frontera. Tanto es así que San José Cafaso se llevó a San Juan Bosco, a Don Bosco, a las cárceles. Y también para atender a los muchachos que estaban en la cárcel y para atender a los condenados a muerte, ¿verdad? Permítanme, jóvenes, que todavía está entrando gente aquí. Bueno, perdón. Entonces, visitaban las cárceles y confesaban a los condenados a muerte. Entonces, obviamente, para Juan Bosco esto fue una experiencia muy fuerte. Él al principio estaba pues muy entusiasmado con irse de misión a otros países, a otras tierras, pero después de visitar las cárceles de Turín junto con José Cafaso y acompañar a los condenados a muerte, o sea, Juan Bosco quedó horrorizado de esa experiencia, ¿verdad? Al ver esa cantidad de muchachos, pues a los que les faltaba el alimento espiritual, el alimento material. Y el asombro era todavía mayor al comprobar que muchos de ellos salían de ese lugar pues con el propósito firme de cambiar su vida, de ser mejores, de enmendarse. Sin embargo, ellos reincidían en las faltas, en algún delito, y obviamente volvían a las cárceles, ¿verdad? Entonces, aquí es donde Juan Bosco hace su opción de vida. Llega él a la certeza de que Dios lo está llamando a ser buen pastor para estos jóvenes, ¿verdad? Entonces, esto es interesante porque gracias a don José Cafaso fue que don Bosco encontró un poco su lugar en esta vida, ¿verdad? Y decidió a qué se quería dedicar. En 1860, Juan Bosco escribió la biografía de San José Cafaso, la biografía de su maestro, ¿verdad? Y de su amigo, de su confesor, de su director espiritual. Una biografía que también todavía tenemos hoy nosotros, ¿verdad? La biografía de don José Cafaso, escrita por San Juan Bosco. Así es que también, por si tienen curiosidad de profundizar en quién era José Cafaso, incluso lo pueden buscar ahí en internet, en Wikipedia. Así es que, bueno, esto a propósito de don José Cafaso, como el maestro espiritual de San Juan Bosco. Quiero pasar ahora a hacer unas referencias en la Biblia. Primero, en el Antiguo Testamento, cómo aparece la imagen del pastor, y por supuesto después en el Nuevo Testamento. Fíjense que pues la experiencia del pastor que conduce, que guía el rebaño, estaba profundamente arraigada en la vida del pueblo de Israel desde el comienzo de su historia. De hecho, sus antepasados fueron pastores también, seminómadas, porque
pues se desplazaban de un lugar a otro para buscar pastos con que alimentar a su rebaño. Entonces ellos sabían perfectamente bien lo que significaba cuidar a sus ovejas, apacentarlas, llevarlas a las aguas frescas para que bebieran, dejarlas descansar, protegerlas, defenderlas de los peligros. Incluso, digamos, el pastor tenía la preocupación de cuidar incansablemente a los corderos más débiles. Luego, la relación entre el pastor del rebaño y el rebaño, digamos, no era una relación solo de tipo económico, digamos, como para subsistir él y su familia. Por ejemplo, para extraer la lana, para beber su leche, para asar su carne y comérsela o venderla cuando necesitaban dinero o cosas por el estilo, ¿verdad? O sea, entre el pastor y el rebaño se establece más bien una relación casi personal, diríamos así. Es un poco exagerado, tal vez, dice uno, sí, bueno, si son ovejas, pero era así, ¿verdad? Porque es que ellos todos los días pasaban juntos en lugares solitarios. El pastor prácticamente termina conociendo a cada oveja y cada oveja lo conoce a él, sabe distinguir su voz. Esto era parte de la vida ordinaria del pueblo en aquella época. Entonces se establece una relación recíproca de cariño incluso, a tal punto que el pastor es capaz de arriesgar su vida para defender de los lobos, de los ladrones, de precipicios o cualquier tipo de peligro, ¿no? Entonces, precisamente porque la relación entre el pastor y sus ovejas representaba una de las relaciones más estrechas que se podían observar en la vida cotidiana de un israelita, entonces esto explica por qué en la Biblia se utilizó esta experiencia del pastor como símbolo o como metáfora para expresar la relación que existe entre los jefes, los gobernantes del pueblo de Israel, con la gente. O sea, los gobernantes, los jefes debían ser los hombres fuertes, los hombres capaces de dirigir al pueblo, de guiarlo, de defenderlo, de defender al pueblo que era su rebaño que se les confió, ¿no? Y por otra parte, pues también debían ser compañeros de su rebaño, preocupados por la suerte de sus ovejas, cuidándolas con cariño, cuidando a la gente, ¿no? Al pueblo, llevando en sus brazos a las ovejas pequeñas, cuidar a las débiles, defendiéndolas de los peligros que las acechaban en aquella época. Entonces, por eso, en los tiempos bíblicos se llama pastores a los reyes. Se le llama pastores también a los sacerdotes y se le llama pastores en general a los líderes del pueblo. Es el caso, como pongo yo ahí en el segundo punto de esta diapositiva, el caso del rey David se le consideraba un pastor. O en el caso del rey Ciro, también se le consideraba así, como un pastor. Luego el Salmo 23, muy bien, perdonen. El Salmo 23, un salmo precioso, es uno de los salmos más hermosos, llamado con mucha razón el Salmo del Pastor, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará, en fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas, etc. Entonces, este Salmo, el Salmo 23, describe esa certeza de que Dios es el pastor, de que todo lo que el pastor hace por sus ovejas era para una imagen del verdadero rostro de Dios pastor. Y miren que estamos en el Antiguo Testamento, Todavía Jesucristo no ha dicho, yo soy el buen pastor, eso llegará después, ¿verdad? En este momento estamos todavía en el Antiguo Testamento.
Entonces, este Salmo 23. Y luego los profetas, aquí van a disculpar que puse yo al revés, los nombres de los profetas tenían que ir al final. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 40, presenta una imagen cautivante, pero una imagen llena de ternura, de ese pastor que detiene la marcha de todo el rebaño, porque una oveja acaba de parir una cría. Y entonces, con gran cuidado, levanta al corderito recién nacido, le permite a la oveja madre recuperarse de las fatigas del parto, y con esa imagen, el profeta Isaías expresa la actitud de Dios, de Yahvé, hacia su pueblo. Entonces, el profeta Isaías utiliza esta imagen del pastor que cuida a la oveja que acaba de parir una cría para describir quién es Dios. Interesante, ¿verdad? Luego, otro profeta, el profeta Ezequiel, en el capítulo 34, les voy dando los capítulos para que pues, ustedes los puedan buscar en la Biblia cuando tengan tiempito. El profeta Ezequiel es muy fuerte y de hecho lo hemos estado escuchando estos días en la primera lectura de la misa diaria. El profeta hace una denuncia. Él denuncia la labor irresponsable de los líderes del pueblo y les reprocha su infidelidad a la alianza, al pacto con Dios. Lo despreocupados que son al despreocuparse por su gente, por su pueblo, la gente débil del pueblo sobre todo. Y la inclinación que ellos tienen a acumular riquezas, o sea, aprovecharse del rebaño. Entonces, prácticamente un pastor que se aprovecha del rebaño así, o sea, todo el rebaño queda abandonado. El rebaño se dispersa, queda expuesto a peligros, obviamente. Y el profeta Ezequiel lo denuncia. Sin embargo, el profeta no se queda solo con la denuncia, sino que también anuncia que Yahvé en persona, Dios en persona, será el pastor de su pueblo. Y hará su labor con mucha diligencia, con mucho esmero, cuidará el rebaño y lo recobrará. Ahora, si andaban dispersos, Él los va a reunir nuevamente, pero lo va a hacer Dios en persona. Incluso Ezequiel termina anunciando a un pastor que el Señor suscitará en su pueblo. Un nuevo David, el rey David, ¿verdad? El rey David que, como les decía, fue uno de los grandes pastores del pueblo de Israel. Pues el profeta Ezequiel anuncia un nuevo rey David que será incluso mejor que el mismo rey David. Aquí obviamente está anunciando ya la llegada del Mesías. El profeta Ezequiel ya anuncia la llegada del Mesías pastor, de Jesucristo, obviamente. Y esta es una profecía que se cumple en la llegada de Jesucristo, que es el nuevo David, es el nuevo pastor, y él mismo se va a presentar, ya lo vamos a ver, como el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces, como digo, es una profecía de Ezequiel que encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Y bueno, menciono también a estos dos profetas que aparecen ahí, Jeremías y Zacarías. Ellos hacen también una misma denuncia, como la que hizo Ezequiel. Denuncian, le reclaman a los jefes del pueblo y les dicen que son unos pastores inútiles, que son unos pastores inclementes, que no tienen compasión de su rebaño, que dejan perder las ovejas, se dispersa el rebaño, no las han atendido. Y también ellos, tanto Jeremías como Zacarías, anuncian la misma promesa de que Yahvé recogerá el resto de sus ovejas y pondrá al frente de ellas
pastores que apacienten a su rebaño, pero con el corazón mismo de Dios. Incluso les dicen, miren, Dios los va a quitar de sus manos, les va a quitar de sus manos al rebaño, y Él mismo va a ser el pastor. Y el mismo Dios les dice, miren, ¿saben qué? Quítense porque están haciendo mal su trabajo. Como diciendo como es mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? Ustedes están estorbando aquí, así es que mejor apártense y yo seré en persona el pastor de mi pueblo. Entonces, ese es un poco el panorama del Antiguo Testamento, como les decía, tanto en la historia del pueblo como en el Salmo 23 y en el relato de los profetas, ¿verdad? Pasando ahora al Nuevo Testamento. Aquí he cambiado ya la diapositiva, solo que no se notó, pero estamos ya en el Nuevo Testamento. En primer lugar, encontramos en el Evangelio según San Mateo frases de Jesús como estas. Yo las voy a ir leyendo. Estoy en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Dice Jesús, yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas. Interesante. Y luego dice, yo he venido a atender las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en ese tiempo, pues, estas ovejas perdidas de la casa de Israel se refería a los pecadores, a los pobres, a las viudas, los huérfanos, los extranjeros, las prostitutas. Y los primeros cristianos reconocieron después de la resurrección a Jesús de Nazaret como ese buen pastor de los tiempos nuevos, ese pastor en el que se cumplían las profecías anunciadas por Ezequiel, por Zacarías, por Jeremías, por Isaías, los profetas que vimos anteriormente, ¿verdad? Paso ahora al Evangelio de Lucas. Hay varias parábolas en el que Jesús utiliza la imagen del pastor y del rebaño para describir quién es Dios. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que es donde aparece la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso, aparece también la parábola de la moneda perdida. Aparece también la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Para describir, Jesús utiliza esta parábola para describir quién es Dios, para describir su amor misericordioso para los pecadores, para los excluidos, un poco de los que mencionaba el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Pero en el Evangelio de Lucas aparece la parábola de la oveja perdida. Y finalmente es el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, que Jesús comienza, o mejor dicho, Jesús se revela como el buen pastor. Y lo hace con esa introducción solemne diciendo, yo soy. Recordemos que la expresión yo soy recuerda al Antiguo Testamento de cuando Dios le habla a Moisés, ¿verdad? Y Moisés le pregunta, mira, y cuando la gente me pregunte quién me envía, ¿quién les voy a decir? Y Dios le dice, diles que yo soy, te envía. Yo soy, me envía a ustedes. Entonces, cuando Jesús comienza siempre diciendo yo soy, inmediatamente todos tenemos que recordar esa manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí utiliza Jesús esta expresión para presentarse como pastor. Yo soy el buen pastor. Y prácticamente todo el capítulo 10 del Evangelio de Juan está dedicado a describir a Jesús como el buen pastor, ¿verdad? Por lo mismo, para la iglesia y también para la congregación salesiana, pues es importante, sumamente importante la imagen de Jesús, el buen pastor. Entonces, hasta aquí está como primera parte de la exposición en donde les he presentado la imagen del buen pastor en la Biblia, ¿verdad? Aquí en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel.
Ahora quiero pasar a esta otra diapositiva, porque los salesianos de Don Bosco, para nosotros, como les decía, la imagen del buen pastor es sumamente importante. Esta imagen que ven ahí es la cruz que solemos usar los salesianos. Yo no sé si ustedes me ven aquí, yo ahorita la tengo puesta. Vamos a ver, espérenme. Vamos a ver. Voy a detener la presentación solo para mostrarles. Es la cruz, esta cruz de los que les estoy mostrando aquí en la pantalla. Esta es la cruz que solemos usar pues, los salesianos es la cruz que nos dan cuando hacemos nuestros votos perpetuos como salesianos, ¿verdad? Bueno, ahí si no se la ven al padre Atilio, díganme, padre, ¿dónde está su cruz de ¿cómo se llama? La cruz de los salesianos, la cruz de sus votos, ¿verdad? Ahí para recordarle, ¿verdad? Que capaz que se hizo la presentación. Ya. ¿Qué pasó? No puedo volver a compartir la pantalla, compartir el audio. Permítanme, jóvenes, que... Aquí está. La tecnología a veces se le olvida a uno cómo es que hay que usarla. Bueno, entonces les decía, para la espiritualidad salesiana, y lo menciono porque pues también es una parroquia salesiana, ¿no? Y por lo tanto es importante tenerlo presente. Aquí lo muestro, ¿verdad? Que la parroquia del Espíritu Santo de aquí de las Charcas es una parroquia salesiana y por lo tanto también la imagen del buen pastor es fundamental en nuestra espiritualidad. Entonces, ¿qué consecuencias para la vida personal sacamos del buen pastor? Bueno, en primer lugar, yo menciono aquí solamente 4, pero podemos también sacar muchas otras consecuencias. Primero menciono aquí la compasión y la misericordia. Tener un corazón compasivo y misericordioso como el de Dios. Recordemos que nuestra misión como bautizados es parecernos a Jesucristo, ¿verdad? Por eso nos llamamos cristianos, porque queremos ser otros Cristo. Y Jesús es un pastor con un corazón compasivo y misericordioso, un corazón que se conmueve ante el sufrimiento de los demás. Entonces yo podría hoy preguntarme, y aprovecho pues para preguntarles a ustedes como equipo de liturgia, como lectores, como ministros extraordinarios de la comunión, pero también como padres de familia, como madres de familia, y como cualquier cristiano, como cualquier bautizado. ¿Somos sensibles ante el dolor y el sufrimiento de los demás? ¿O corremos el riesgo de ser indiferentes? ¿Me doy cuenta del sufrimiento de mi vecino, de mis amigos, de un familiar? ¿De veras me doy cuenta del sufrimiento de los demás? Otra pregunta, ¿supero la indiferencia? Porque a veces de veras no me doy cuenta, porque voy distraído y no me doy cuenta que algún familiar está pasando una necesidad. A veces en mi propia casa, estamos en la misma casa y no me doy cuenta que mi mamá necesita ser escuchada, que mi papá necesita más atención, que mis hijos necesitan más atención y no me doy cuenta. Pero a veces puede ser que me doy cuenta, pero me hago el loco. Soy indiferente. Entonces aquí, por eso hacía la pregunta, ¿supero la indiferencia? ¿Me duele también a mí el dolor de los demás? Existe esa empatía, por eso mi corazón también es compasivo como el de Dios. Siento la necesidad de actuar, de contribuir en la salvación de los demás.
ayudo a los demás también a no ser indiferentes ante el dolor y el sufrimiento de los demás. Por ejemplo, a educar a nuestros hijos, ¿verdad? Qué bonito, a mí me gusta ver a las familias cuando se organizan para hacer obras de caridad o obras de misericordia juntos. Papá y mamá con sus hijos que se organizan, recogen ropa, recogen víveres o recogen medicinas y se los van a dejar a un familiar, o se lo van a dejar a un vecino, o se lo van a dejar a alguna institución de beneficencia. Entonces, también hacer que nuestros hijos vayan adquiriendo esa sensibilidad, vayan teniendo ese corazón compasivo y misericordioso, ¿no?, como el de Jesús, y nosotros pues también tenerlo. Otra característica de este corazón del pastor es sin duda el amor, ¿verdad? Por eso yo ponía aquí también en el segundo punto la caridad pastoral, es decir, el amor del pastor. Ese amor que no es un amor así simplemente, no sé, abstracto, o de ese amor romántico, no. Amar para Dios, amar para Jesús significa dar la vida en la cruz por nosotros. Sabemos muy bien que la expresión más grande del amor la encontramos en la cruz, ¿verdad? El mismo Jesús nos ha dicho, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ese es el amor más grande, dar la vida por los demás. Y por eso también me pregunto, ¿verdad? ¿De veras yo realizo mi trabajo con amor? ¿Es el amor mi principal motivación cuando le llevo la comunión a los enfermos, a un vecino? Cuando distribuyo la comunión en la misa, en alguna otra celebración litúrgica, cuando leo las lecturas, cuando leo un salmo, ¿es de veras el amor lo que me mueve? Cuando estoy con mi familia, cuando hago una actividad apostólica, una obra de misericordia, ¿es de veras el amor el combustible de mi vida cristiana? Y luego ayudar a aprender a amar, ¿verdad? Que los hogares como iglesias domésticas sean también una escuela en donde se aprende a amar. Y amar también implica perdonar, por supuesto. Y perdonar, que aunque pues obviamente es bastante difícil, o corregirnos fraternalmente, esto también es parte del mandamiento más importante de todos. El mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y a nosotros, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el amor también como otra característica del corazón del pastor. Una tercera característica, la amabilidad. Ser amables. Nada cuesta ser amables. A veces somos pues quizá muy groseros, ¿verdad? Muy amargaditos, no sé cómo decir, pero no, si queremos también tener un corazón de pastor, de buen pastor como el de Jesús, pues consiste en eso, ¿verdad? En ser amables, en saber escuchar, en tener paciencia, en tener signos como de acogida, de comprensión, de respeto, de corrección, ¿verdad? Porque también, como decía, corregir es también amar. Corregir es también amar, pero hacerlo con amabilidad, ¿verdad? No con el afán de humillar o con el afán de echar en cara los errores a la otra persona. No, hacerlo también con amabilidad, ¿verdad? Tan bonito que es encontrar una persona amable, ¿verdad? Así es que esa es otra característica. Y una cuarta característica, pues es el espíritu de familia, donde todos nos sentimos hermanos, donde da gusto estar juntos, ¿verdad? Nos sentimos de veras, y por cierto, y yo dije que se los iba a decir al inicio, pero ¿qué falta nos hacen? ¿Verdad? A mí me hace mucha falta, ¿verdad? Mientras yo sé que algunos de ustedes han venido a la iglesia para pues, ayudarnos en la liturgia y eso,
pero nos hacen muchísima falta. Y digo, qué bueno que me hagan falta, ¿verdad? Es parte de este espíritu de familia. El extrañarnos, ¿verdad? El sentir nostalgia de decir, ay, hombre, ¿y cuándo vamos a volver? ¿Cuándo será posible? Esto es bonito, ¿verdad? Peor sería que no nos hiciéramos falta y que decir, menos mal que no nos estamos viendo las caras. Eso sería bastante, triste, ¿verdad? Entonces, el espíritu de familia, que sintamos nuestra parroquia de veras como nuestro propio hogar, que sintamos la iglesia como nuestro propio hogar. Entonces, es parte también de la espiritualidad que brota del corazón del pastor o de la imagen del buen pastor, ¿verdad? Bien, aquí les presento también otra diapositiva de una imagen que encontré, de una pintura que encontré que me pareció así también muy bonita, ¿verdad? Del pastor que da la vida por las ovejas, como dice el mismo Jesús en el capítulo 10, y ahí se ve el pastor luchando con un lobo, ¿verdad? El lobo está pues a punto, creo que ya le mordió el cuello, ¿verdad? Se ve un poco ahí de sangre en el pastor y las ovejas que huyen allá, se ve que salen corriendo, pero el buen pastor que da la vida por las ovejas. Y en efecto, nuestro buen pastor Jesucristo pues dio su vida por nosotros, ¿verdad? Él no solo dijo que Él era el buen pastor, que daba la vida por las ovejas, sino que realmente lo hizo, ¿verdad? Y ahora, solo quiero mencionar rápidamente también algunas consecuencias del buen pastor que encontramos en el documento Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Fíjese que este documento lo dedica a la nueva evangelización o a la evangelización en tiempos modernos y tiene frases sumamente desafiantes que yo creo que debemos tomar muy en cuenta. Por ejemplo, frases como esta, vean, dice el Papa, todos somos invitados a salir de la propia comodidad y a atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Y qué bonito hacerlo también a través de los medios digitales, ¿verdad? De las redes sociales y todo eso. Ha sido de gran bendición también. Dice en otro número el Papa, es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco, sin miedo. Vean qué fuerte. Esto también brota del corazón del pastor que quiere llevar la buena noticia a todos, ¿verdad? Otras frases. Dice, primerear, la iglesia sabe adelantarse, tomar la iniciativa, salir al encuentro, buscar a los lejanos, llegar a los cruces de los caminos para invitar a los que se sienten excluidos. Esto también es parte del corazón del buen pastor, salir al encuentro de las ovejas perdidas. Pero también involucrarse. Y dice el Papa, necesito pastores con olor a oveja. ¿Verdad? Y obviamente los primeros destinatarios de esta frase son los obispos, son los sacerdotes, pero también los padres de familia, ¿verdad? Padres de familia que saben estar en la jugada, en qué andan metidos sus hijos, cuáles son sus juegos de video favoritos, su música favorita, las películas favoritas. O sea, yo en algún momento les confieso que me sentí un poco perdido porque, fui de vacaciones a casa de mis papás, me encontré con mis sobrinos y me decían, tío, ¿has escuchado la canción de no sé qué artista? Fue que me dijeron. Y sinceramente no la había oído. Pues no. Ya. ¿Y has oído las canciones de este otro? Tampoco, ¿verdad? Yo lo que hice fue, miren, pónganme esa música, ¿verdad? Quiero oír qué es lo que están escuchando ustedes. Entonces, también ser pastores con olor a oveja, ¿verdad? Papás, educadores que están bien enterados de qué andan sus hijos. Bueno, ok, sigamos, porque si no, ya casi vamos a llegar a 1 hora. Yo tenía programado 1 hora para después abrir la oportunidad de dialogar. Ok, sigamos. Dice el Papa, espero que todas las comunidades, incluyendo la parroquia del Espíritu Santo de las Charcas, eso no lo decía ahí el Papa, pero obviamente, al menos así explícitamente no, pero se sobreentiende, ¿verdad?
Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Necesitamos que nuestra parroquia sea una parroquia viva, que haya ideas, ¿verdad? Que ustedes también propongan. Se me ocurrió una idea, pues proponerla a través de los medios que ya existen, ¿verdad? Por ejemplo, el Consejo Pastoral de la Parroquia o qué sé yo, con toda confianza. Dice el Papa, sueño con una opción misionera, formarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura de la iglesia se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Dice el Papa, es que no estamos aquí para sobrevivir. No es para la autopreservación, sino es para de veras llevar el evangelio a todo el mundo y en el contexto actual. Y eso es parte también de la pasión del pastor, ¿verdad? De la pasión apostólica. Ok, sigamos, dice el Papa. La pastoral, bueno, esa es otra cosa interesante, ¿verdad? Que toda la acción de la iglesia le llamamos pastoral, porque viene precisamente de la acción del pastor. Entonces, la pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Ven qué interesante, el Papa como diciendo, ya basta de decir siempre se ha hecho así. Ya basta. Ahora, dice el Papa, les invito a todos a ser audaces, a ser creativos en esta tarea de repensar objetivos, repensar estructuras, repensar el estilo, repensar los métodos evangelizadores de nuestras propias comunidades, de las parroquias, por supuesto. Entonces, ya basta de decir siempre lo hemos hecho así. Ahora es necesario ser audaces, creativos y proponer también ideas nuevas. Luego, dice el Papa, intentemos, por favor, expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad. Entonces, las verdades son las mismas de siempre, pero expresadas en un lenguaje moderno. Dice el Papa, la renovación de las formas de expresión, renovar el lenguaje, se hace necesario esta renovación para transmitir al hombre de hoy el mensaje evangélico en su inmutable significado. El significado del evangelio no ha cambiado, pero lo que sí debemos cambiar son esas formas de expresión, o sea, el lenguaje. Permítanme que escuche que alguien más iba a entrar. Ok, sigamos. Aquí solo termino con estos dos últimos puntos. Primero, salir hacia los demás, dice el Papa, para llegar a esas periferias humanas, no implica correr hacia el mundo sin rumbo o sin sentido, a lo loco diríamos nosotros. No, también nuestro trabajo pastoral tenemos que organizarlo, tenemos que planificar. ¿Cuál es nuestro plan pastoral? ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro plan pastoral? Necesitamos un plan de trabajo. ¿Y cómo lo vamos a estructurar? ¿Y cuál van a ser nuestro cronograma? ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a ir ejecutando? Así como hacen, por ejemplo, las empresas. Yo sé que ustedes son gente profesional, que trabajan pues algunos en empresas importantes y que tienen pues este tipo de responsabilidades de acompañar procesos en sus empresas. Les digo, ok, ¿y cómo vamos a hacer también para acompañar los procesos pastorales? ¿Cómo vamos a hacer para desarrollar el plan pastoral de nuestra parroquia con tiempos concretos, poniéndonos plazos? Para tal fecha ya esto tiene que estar hecho, para tal fecha esto tiene que estar hecho. Y también desde el punto de vista de la liturgia, que es lo que pues, ustedes también atienden. Yo sé que también algunos de ustedes son catequistas y bueno, tienen otras responsabilidades, así es que vale para todos.
Y el último número que quiero mencionar de este documento dice el Papa: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y enferma por la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Qué interesante. Son todas estas frases muy desafiantes, ¿verdad? Que el Papa Francisco pues presenta ahí en su documento sobre la evangelización en el mundo actual. Así es que, bien, este es un poco el material que tenía preparado para ustedes y quiero presentarles también, para hacer una pequeña pausa y cambiar un poco del ritmo para que no se cansen tanto de escucharme solo a mí. Vamos a hacer una pequeña pausa con este canto que es tomado del Salmo 23, ¿verdad? O Salmo 22 o 23 del Señor es mi pastor, de una cantante católica que se llama Atenas. ¿Sabías que el 40% de... Bueno, muy bien. Después de esta pausa, después de escuchar ese canto tomado pues del Salmo, les invito a que con toda confianza, si tienen algún comentario, alguna pregunta, hacer algún eco
de lo que hemos platicado, pues con toda confianza, pues lo pueden hacer. Me pueden escribir aquí al chat del Google Meet o incluso también al chat del Facebook, ¿verdad? Para pues también darle la palabra a ustedes y escuchar qué piensan, ¿verdad? De esto que les he presentado. Buenas noches, padre. Buenas noches, sí, adelante. Te saluda Melvin Castro. Gracias. Antes que nada, darle las gracias porque pues es una actividad muy nueva y a mí me da mucha, me agrada de sobremanera tenerlo a usted entre nosotros. Ese pastoreo es el que quisiera yo en lo personal tener. Y le doy las gracias y que Dios le dé la sabiduría y lo bendiga para que nos pueda seguir acompañando. Muchas gracias. No, con mucho gusto. Mire que también nosotros estamos aprendiendo, nos hemos metido aquí a hacer un poco de desorden, como digo yo. Y no, con mucho gusto, ahí estamos. Gracias, gracias. Padre Javier, hasta ahora conozco yo la cruz de los salesianos. Ajá. Tenía una pregunta ahora que hablamos de los salesianos. El Don Cafaso, Don Bosco. Ya, eso de llamarlos Don, ¿verdad? ¿Cómo no? En Italia se les suele decir así a los sacerdotes. Hasta a mí me decían Don. Les digo, tuve la oportunidad de estar por allá. Y entonces me decían mi nombre en italiano. Ellos no dicen Javier, ese nombre no existe, ¿verdad? Incluso el sonido de la J no existe en el alfabeto italiano. Entonces ellos para decir Javier dicen Saverio, o Saverio, mejor dicho. Saverio es la marca del carro, ¿no? Saverio, como Francesco Saverio, que significa Francisco Javier. Entonces a mí me decían Don Saverio, ¿verdad? Don, no sé sinceramente cuál será el origen, pero a todos los sacerdotes les llaman Don en Italia. Sí, como decir padre, ¿verdad? Sí. Buenas noches, padre. Buenas noches. Siempre de chiquita estudié en lo que se llamaba el Colegio Liceo Salesiano, ya no existe, y siempre tuve de cerca a Don Bosco, y créame que es primera vez que veo asociado el Buen Pastor a Don Bosco, después de tantísimos años de mi vida de una parroquia salesiana. Y me encantó ¿cómo le dijera yo? La cotidianidad, la forma de explicarnos al Buen Pastor para nosotros que no somos pues campesinos, como dice usted, que estábamos acostumbrados a los términos. A mí lo del Buen Pastor no lo entendía hasta ahora que dice usted cosas como uno de papá o de mamá, ser buen pastor, tener la dulzura, tener la amabilidad, tener pues esa cosa de que qué bonito, ay, qué bonito estamos todos juntos. Y yo creo que en estos tiempos de pandemia fue como un terremoto que Dios mandó a muchas familias que a veces uno casi que hotel, padre, ¿va? Aquí convivimos y ahorita estamos todos juntos aquí encerrados. Bueno, ¿y qué es lo que te gusta a ti o algo así? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero me encantó cómo presentó la figura del buen pastor así aterrizada a lo urbano, llamémosle. Entonces, gracias y felicito a don Ricardo, al padre Atilio, a los que han tenido que ver para estas charlas, porque como dijo Melvin ahí, qué bonito, nos hacía falta. Excelente, no, gracias también. Sí, de veras que la imagen del buen pastor no estamos acostumbrados, incluso nosotros aquí, pues estamos acostumbrados tal vez a los campesinos, ¿verdad? A los que siembran el maíz o el café o otro tipo de cosas, pero al pastor que cuida ovejas en realidad es muy, muy ajeno a nuestra cultura,
¿verdad? Entonces a veces nos dice poco. Y sin embargo, debo decir que la imagen de Jesús como buen pastor, como decimos así popularmente, ha tenido mucho pegue, ¿verdad? O sea, de veras es muy, muy tierna, ¿verdad? Se siente también ese afecto del buen pastor que busca las ovejas, etcétera, y que el mismo Jesús diga que Él es el buen pastor, obviamente no, tiene una relevancia diferente, ¿verdad? Así es que, no, pues con mucho gusto, ahí estamos, y qué bueno que les haya gustado. ¿Qué más? ¿Quién? ¿Algún otro comentario? Sí. Padre, buenas noches. Le saluda Gisela. Siempre me ha llamado la atención el Salmo 23, pero principalmente donde habla que perfuma con ungüento mi cabeza. Padre, ¿cuál es el significado de que unja nuestra cabeza con perfume, si fuera tan fino? Sí, claro. Todas estas son imágenes, prácticamente imágenes bíblicas, de que Dios nos está atendiendo como un buen anfitrión, ¿verdad? Cuando alguien llega a la casa y les ofrecemos algo de tomar, algo de comer, incluso también el Salmo dice, Señor, tú llenas mi copa hasta el borde. Como diciendo, yo estoy súper aquí, bien atendido por ti, ¿verdad? No me puedo quejar. Eres un excelente anfitrión. Y en este caso también de que unja con perfume nuestra cabeza, también es un gesto de afecto, de que nos atiende, nos está cuidando, que se preocupa por nuestro bienestar, y lo hace con una delicadeza, con un gusto exquisito, a tal punto de que ha tenido incluso el detalle de perfumar mi cabeza. De alguna manera también esto representa mi propia dignidad, ¿verdad? Mi propia dignidad de ungido, por una parte, ¿verdad? Y del perfume, del buen olor, de la santidad también, ¿verdad? Entonces, pero es así, ¿verdad? Es ese Dios que se desvive por atenderme y hacerme sentir a gusto, ¿verdad? Y que Él no es mezquino en darme lo mejor, ¿verdad? Sino que me tiene aquí bien atendido y no sería pecado quejarme, ¿verdad? Así es que un poco por ahí sería. Padre, yo quiero aprovechar esta oportunidad también para agradecerles a ustedes, nuestros sacerdotes, porque los hemos sentido muy cercanos como nuestros pastores, sobre todo en esta época que ha sido dura para muchos de nosotros por situaciones que nos han tocado vivir difíciles. Sin embargo, nos hemos sentido muy acompañados por ustedes, con sus oraciones, con el estar pendientes de nosotros. Así es que también, por favor, hágalo extensivo a los demás padres de la parroquia, que muchísimas gracias por ser nuestros pastores. Con mucho gusto yo les doy su mensaje y bueno, ahí estamos, ¿verdad? Para servirles, tratando de atenderles en lo que sea posible. Debo confesar que en un primer momento, pues incluso hasta nosotros nos sentíamos pues un poco, ¿cómo decir?, arrinconados, sin saber mucho qué hacer, ¿verdad? Y en estas circunstancias, ¿cómo hacemos? Seguimos atendiendo a nuestra gente, ¿verdad? Llevándole sus sacramentos, la comunión, confesando, ¿qué más podemos hacer? Tratando de mantener siempre las medidas de higiene, de precaución, todo lo que nos han dicho, ¿verdad? Sobre todo también porque se necesita pues atender a la gente espiritualmente, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos, ¿verdad? Pero con estas porras que nos echan ustedes, pues ahí vamos a ver qué más, primero Dios, vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Así es que con mucho gusto, ahí les paso el mensaje a los padres. Sí, Ron. Buenas noches, padre. Buenas noches.
quería preguntarle qué diferencia hay entre la cruz que les dan a ustedes como salesianos a la cruz que tiene el Francisco. El Papa Francisco. No me he fijado, de veras, alguien puso ahí entre los comentarios que se parecía, creo que eran ustedes, por casualidad, ¿no? Que se parecía a la cruz que lleva el Papa Francisco. Sinceramente no me he fijado, pero no creo que sea exactamente verdad. La cruz de los obispos en general, no solo la del Papa, se le conoce pues como el pectoral, ¿verdad? Ellos tienen varios signos episcopales. Uno es el pectoral, o sea, esa cruz, ¿verdad?, que llevan colgada. El anillo, ¿verdad? También el anillo. Y luego los otros ornamentos que utilizan cuando celebran las celebraciones litúrgicas, especialmente pues la Eucaristía. Por ejemplo, el báculo del pastor, ¿verdad? Y esa mitra que utilizan también en la cabeza. Bueno, pero en este caso sí, seguramente son diferentes. Nosotros, como digo, como la imagen del buen pastor es muy importante para un salesiano y para don Bosco, entonces nosotros pues la tenemos ahí, ¿verdad? Y la del Papa Francisco, de veras no me he percatado en ese detalle. Es probable que también sea un pastor, porque él es el pastor universal de la Iglesia Universal, ¿verdad? El pastor universal de la Iglesia. Pero no tiene ninguna relación la del Papa con la de nosotros, ¿verdad? Simplemente creo que coincidió por casualidad. Bueno, yo le agradezco, padre. Con mucho gusto. Muchas gracias. Todos los mensajes que ustedes nos dan. Muchísimas gracias, padre. Les agradecemos su tiempo, el que estén pendientes siempre de toda la feligresía. Que estamos alrededor de ustedes. Créanme que de verdad, yo creo que todos los que estamos aquí estamos ansiosos de que la parroquia se pueda abrir para poder abarrotarla hasta más no poder. Así es de que muchísimas gracias. Padre, le mando un abrazo, lo queremos mucho. Gracias, que Dios me la bendiga. Padre, muy buena noche. Sí, buenas noches. Todo lo que es sigan estos crecimientos, ¿verdad? Porque la verdad es que créame que me sentí apreciado por la llegada de los salesianos a través de este medio, ¿verdad? Me sentí como abrazado por los salesianos, por el Señor. Ya hacían falta unas palabras directas para mí, ¿verdad? Eso es lo que yo siento. Y espero pues en reuniones futuras que se haga, seguirlo escuchando, padre. Muchas gracias. Excelente, me da mucho gusto que se haya sentido así. Creo que era la idea, ¿verdad? Sentirnos así en familia, como decíamos hace un rato, ¿verdad? Así es que me alegro mucho y de corazón. Gracias, padre. Bien, no sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, siempre de lo que hemos platicado, de cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Se escuchan? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, padre. Felicitaciones ahí por el tema. Muchas gracias por este mensaje. Yo he escuchado en los últimos días y él insiste mucho en el peor virus que el que estamos viendo. Cierto. Pero nos recalca siempre, San Juan Bosco trabajaba mucho con los jóvenes, ¿verdad? Y hoy en día vemos que no tienen falta de afecto, de amor, pero con muchos y se descuida mucho los jóvenes.
jóvenes son el futuro de cada país, ¿verdad? Pero trabaja mucho a veces en los jóvenes. ¿Qué piensa usted? Gracias. Gracias por su comentario, por su pregunta. Definitivamente, para una parroquia salesiana, sin duda, los jóvenes deben ser prioridad. Y estoy pensando entonces en la pastoral juvenil de nuestra parroquia. Estoy pensando en todos los niños y jóvenes que llegan a nuestras catequesis de primera comunión y de confirmación, y los grupos juveniles, y el grupo de acólitos o de monaguillos, es decir, o los ministerios musicales, que también varios pues, están conformados por jóvenes. Y en ese sentido, sin lugar a dudas, como digo, para los salesianos, que misión que hemos heredado por Don Bosco, la educación y la evangelización de los jóvenes es como prioritario. Sin lugar a dudas, yo pienso que sí, ¿verdad? Tendríamos que hacer más. Ahora está el desafío de hacerlo a través de estos medios digitales, pero hay que hacerlo, hay que buscar la manera. Darle a los jóvenes también la oportunidad de implicarse en la evangelización. Es tan bonito también, ¿verdad? Ver cómo sirven en el altar los acólitos, los monaguillos, o cómo los grupos juveniles suben ahí a dar un aviso invitando a un retiro para jóvenes o a hacer un apostolado porque van a ir a visitar un hogar, que van a llevar víveres a otra parte. O sea, darle a los jóvenes la oportunidad es sin duda clave. Yo recuerdo que en la última Jornada Mundial de la Juventud, que fue en Panamá el año pasado, yo tuve la oportunidad de participar, creo que hasta lo comenté en alguna misa. Y el Papa dijo algo que a mí no se me olvida, me impresionó mucho y después apareció de hecho en otro documento que él les escribió a los jóvenes. Dice, jóvenes, nosotros los adultos estamos muy acostumbrados a decirles que ustedes son el futuro. Y dice el Papa, déjenme decirles que no. Ustedes no son el futuro. Ustedes son el ahora de Dios. Porque la juventud no es una especie de sala de espera en donde ustedes están, pues eso, esperando su turno, a que les llegue su turno para empezar a trabajar por el reino de Dios, por la evangelización. Dice, no. Ustedes no son el futuro, ustedes son el presente, ustedes son el ahora de Dios. Así es que ya no esperen más a saber a qué cosa para empezar a trabajar. Quiero que empiecen a trabajar ya, ahora, porque ustedes son el ahora de Dios. Y empieza a decirles cosas como, suden la camiseta, ¿verdad? El lenguaje del fútbol, ¿verdad? Por ejemplo, el Papa, eso lo dijo en la Jornada Mundial de Brasil. Dice, suden la camiseta por Dios, suden la camiseta del reino de Dios, ¿verdad? Y ese es el mensaje que definitivamente tendríamos que repetir. Lo mismo que ha dicho el Papa Francisco a los jóvenes, decirlo también nosotros, ¿verdad? Y darles la oportunidad también a ellos de implicarse en la evangelización y en la construcción del reino como jóvenes. Y algunos tienen unas ideas buenísimas, ¿verdad? Y son excelentes evangelizadores también. Y qué bonito ver a jóvenes evangelizadores de jóvenes, hablándoles en su mismo lenguaje, utilizando imágenes o ejemplos muy cercanos a su realidad, ¿verdad? Entonces, sin duda, hay que darles el espacio que corresponde. Y qué bueno que lo haya mencionado, ¿verdad? Para recordarlo. Ellos también son pastores, ¿verdad? Son pastores. Así es que, qué bueno. Gracias por recordarlo. Tenemos ya 5 minutos para concluir. Yo les propongo, hemos estado aquí en esta formación ya 1 hora y media, desde las 7 de la noche. Entonces, nuevamente,
Si no hubiese algún otro comentario. Bueno, gracias ahí por los mensajes de agradecimiento que estoy leyendo. Sí, bueno, gracias por sus palabras de ánimo. Les agradezco de veras haber creado este espacio. Yo creo que fue muy oportuno. Veo que muchos estaban deseando este momento, ¿verdad? Y qué bueno que se dio, ¿verdad? Yo también con mucho gusto. A propósito, hago ahí un comercial, una publicidad, precisamente por lo mismo de que ¿cómo se llama? De que estamos aquí un poco confinados. Yo sentía la necesidad de hacer algo también, ¿verdad? A través de los medios digitales. Yo les confieso que a mí no se me da mucho hacer videos y aparecer en videos, no, pues la verdad no se me da mucho. Pero se me ocurrió producir un podcast, que son grabaciones, que son solo audios, ¿verdad? Audios, para que ustedes los vayan oyendo cuando van en el carro, van manejando, en el tráfico, o están, no sé, haciendo la limpieza en la casa, o están haciendo la comida, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Porque requiere solo escuchar, ¿verdad? Son solo audios. Y hemos estado haciendo un poco la publicidad. Se nos ocurrió ponerle de título Católico Libre. Es un poco un nombre así un poco provocador, ¿verdad? Porque alguien me preguntó, padre, pero ¿y libre? ¿Libre de qué? Incluso alguien me preguntó, alguien que se ve que no, pues no nos conoce o qué sé yo, dice, pero ¿y ustedes están bajo la autoridad del Papa o no? ¿Verdad? Como diciendo, ¿libres por qué? ¿Libres de quién? O explíquenme eso de libres. Yo, bueno, ya después les explicaba que libres porque la verdad nos hace libres y Jesucristo es la verdad. Libres también porque resulta que la temática del podcast, de estas grabaciones, de estos audios, es de derecho canónico, que fue eso lo que yo estudié, ¿verdad? Y entonces me gustaría compartir con ustedes un poco estos conocimientos y contarles. Y esta primera temporada le estamos dedicando a hablar de los derechos y obligaciones que todo bautizado tiene en la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Cuáles son mis derechos? El día que a mí me bautizaron, ¿qué derechos adquirí? ¿Y cuáles obligaciones? Y ahí están elencadas en ¿cómo se llama? En el Código de Derecho Canónico, ¿verdad? Entonces yo las estoy compartiendo en episodios como de 20 minutos para no ser tan largo, tan cansado, pero aprovecho para hacer la publicidad, ¿verdad? Para que ustedes también los oigan. Los pueden escuchar en plataformas de audio, por ejemplo, Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast, y nos ayudaron ahí, Pablo nos ayudó a colocarlo también en la plataforma Deezer. Todas esas son aplicaciones que ustedes pueden descargar, ¿verdad?, en sus teléfonos. Así es que eso, para que lo tengan en cuenta, nada más, ¿verdad? Bueno, muy bien. Escuché Spotify, su primer audio, me gustó muchísimo. Sí, ahí estamos. Cada semana, la idea es presentar un episodio cada semana, los viernes, por aquí, por eso de las 5 de la tarde, más o menos, pero ahí quedan grabados, ¿verdad? Entonces, no hay problema. Bien, ya son casi las 8:30. Gracias a todos, de veras. Les invito a que terminemos con una oración, y qué mejor que hacerlo pues con la oración del Salmo, ¿verdad? Del Salmo 23. Bueno, veo que Ricardo quería decir algo. ¿Don Ricardo? No. Bueno. Igual, en Deezer también está como Católico Libre GT. Aquí les voy a dejar
Creo que también en la página, en el Facebook de la parroquia, vamos a ver. Sí, Católico Libre GT, pueden buscarlo. Y también para que ustedes interactúen. Padre, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Solo en comercial, el día de mañana, bueno, vamos a estar en una misa a las 7 de la noche. Les invitamos a todos que se conecten, por favor, por esta vía de las redes sociales. Antes de la oración, yo quería agradecer primero al Padre Javier su disposición, la bendición de tenerlo entre nosotros, Padre. Es muy importante para todos nosotros. Gracias, porque creo que debemos aprovechar más los conocimientos que tenemos en nuestra casa parroquial. Y pues esta es una muestra de ellos. Agradecerle a Pablo también. Pablo, esto se está transmitiendo por medio de la página de la parroquia. Gracias, Pablo. Sos muy amable. Tu disposición es muy buena. Gracias. Y gracias a todos ustedes, porque aún en los momentos que estamos pasando, decirles que tengamos la paciencia necesaria. Hay restricciones, hay muchas cosas que nosotros debemos siempre de tener enfrente, y en este caso, pues esto se nos dio. Y un agradecimiento muy especial a nuestro párroco, al Padre Atilio, por su apoyo, por estar siempre con nosotros, por estar siempre empujándonos, a veces regañándonos, pero a veces no nos salen las cosas. Pero gracias a todos y un recuerdo con mucho cariño para ustedes. Gracias, Padre. Muy amable, gracias de veras. Y sigan adelante con estas iniciativas que nos enriquecen mucho, ¿verdad? Y aquí estamos a su disposición. Entonces, como les decía, pues vamos a terminar haciendo una oración y qué mejor que sea el mismo Salmo 23 del Señor es mi pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma, me guía por los senderos de justicia, por amor a su nombre. Aunque vaya por un valle tenebroso, no tengo miedo a nada, porque tú estás conmigo. Tu voz y tu callado me sostiene. Me preparas una mesa ante mis enemigos. Perfumes con ungüento mi cabeza y me llenas la copa a rebosar. Lealtad y dicha me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré en la casa del Señor por siempre y jamás. Señor, así como David se confortaba en ti y no tenía nada teniéndote a ti, vengo yo a refugiarme en tu amor y protección. Sé que contigo a mi lado nada me puede faltar, y mis enemigos temblarán al sentir tu presencia. Tú impartirás la justicia en mi vida, llenándome de las bendiciones que tanto necesito en este momento. Habito en ti, Señor. Mi fidelidad está contigo y mi amor por ti inunda mi alma y me sostiene. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, muchas gracias y que pasen un rato y desde ya, pues, muy buen provecho si no han cenado, ¿verdad? Igualmente, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias, Padre. Feliz noche. Gracias, Padre Sabeiro. Feliz noche. Excelente. Muy bien. Buenas noches. Gracias, Padre. Noche.
Gracias, Padre. Feliz noche. Feliz noche, Padre. Que el Señor lo bendiga. Buenas noches. Todos. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias igual para todos ustedes también. Dios bendiga a todos. Feliz noche, Dios los bendiga. Buenas noches, Padre. Gracias, Padre. Nosotros regresamos. A los retos, todos son válidos.